Los culpables deben responder por sus crímenes. Es una política que define el concepto de ley, que por cada infracción contra tales leyes que sirven para proteger al conjunto, la parte culpable debe ser castigada, ya sea con la esperanza de que dicho castigo actúe como un elemento disuasorio contra futuras infracciones, o simplemente por algún sentido de venganza en la mente de la parte agraviada. La Segunda Guerra Mundial estuvo llena de crímenes, ya fueran crímenes comunes contra individuos o crímenes contra grandes grupos que ni siquiera queremos imaginar, debido a la magnitud del horror que se infligió. Así que, cuando las armas callaron, hubo un clamor casi universal para que aquellos culpables de algunos de los crímenes más atroces respondieran por ellos. La pregunta, por supuesto, era quiénes eran los culpables y quiénes responderían por estos crímenes. En Europa, la Alemania de Hitler había causado tanta miseria que solo la palabra alemán pasó a ser sinónimo de monstruo. Por eso, era muy difícil distinguir entre un alemán de las SS y un civil alemán que solo intentaba vivir su vida. Muchos argumentaban que el nazismo estaba tan arraigado en la sociedad alemana que no había diferencia, o que la inacción de un ciudadano alemán común para impedir que el Führer saqueara la riqueza europea y cometiera asesinatos en masa hacía a ese ciudadano igual de culpable. Por eso, en el periodo inmediatamente posterior a la guerra, muchos alemanes se encontraron siendo castigados colectivamente por los crímenes del Tercer Reich. En este episodio, vamos a examinar los hechos previos y relacionados con la tragedia de la Marcha de la Muerte de Brno, mientras miles de alemanes étnicos eran detenidos en Checoslovaquia y obligados a marchar hacia la frontera con Austria, siendo sometidos todo el tiempo a los peores abusos y maltratos. Muchos no sobrevivirían a esta forma de limpieza étnica, en gran parte olvidada por la historia, ya que se trataba de aquellos etiquetados como el enemigo. Bienvenidos a Wars of the World. Noviembre de 1918. El armisticio en Europa dejó a millones en las naciones occidentales, como Gran Bretaña y Francia, eufóricos y aliviados de que la Gran Guerra hubiera terminado. Alemania había destituido al Kaiser y estaba dispuesta a aceptar los términos de paz que serían dictados en el Tratado de Versalles. Mientras tanto, el aliado de Alemania, el otrora poderoso Imperio Austrohúngaro, se estaba fracturando en casi todos los rincones del territorio que alguna vez abarcó en Europa central y oriental. El nuevo mapa europeo que estaba surgiendo tras este colapso era casi totalmente irreconocible, en comparación con el que existía antes de 1914. Se trazaron nuevas fronteras que no solo implicaron la redistribución de territorio entre naciones, sino también la creación de países completamente nuevos, como Checoslovaquia. Deshaciéndose de las cadenas del dominio vienés, se estableció un gobierno provisional, con el estadista Tomás Masaryk, designado por las potencias aliadas como presidente, hasta que el 14 de noviembre de 1918 fue elegido formalmente para el cargo como el primer presidente de Checoslovaquia. Sin embargo, Masaryk descubrió que no estaba liderando a un pueblo unificado que mirara hacia su nuevo futuro independiente. Dentro de sus fronteras de posguerra, había una gran cantidad de alemanes étnicos que todavía se consideraban alemanes, y continuaban con las prácticas y tradiciones alemanas, además de hablar el idioma. Aprovechando la ola de nacionalismo checoslovaco, poco más de un mes después de su elección, denunció a la población de habla alemana y a otros, como austriacos y húngaros, como colonos o pobladores, en lugar de verdaderos ciudadanos, y comenzó a restringir su influencia y poder. Un ejemplo de esto se puede encontrar en la ciudad de Brno, ubicada en el sureste del nuevo país, cuyos 130.000 habitantes incluían a 55.000 personas de habla alemana, lo que los convertía en el grupo étnico más grande, dándoles una influencia significativa en la política, la identidad cultural y la economía de la ciudad. Por lo tanto, para debilitar legalmente la influencia alemana en la ciudad, en 1919 Brno se amplió para incluir 2 pueblos cercanos, creando el Gran Brno. Estos pueblos eran predominantemente checoslovacos, y esto hizo que la población aumentara a casi 250.000,
mientras que la población alemana permaneció en gran medida sin cambios. Se esperaba que tal persecución legal contra la población alemana pudiera obligarlos a mudarse a Alemania, pero muchos de ellos habían vivido toda su vida en la ciudad y no estaban dispuestos o no podían hacerlo. La persecución de los alemanes étnicos llevó a la creación de movimientos de derechos civiles tanto formales como informales, y finalmente, a demandas para que la región de los Sudetes, de mayoría germanoparlante en las zonas occidentales junto a la frontera con Alemania, se reuniera con la patria. Esto contaba con el apoyo de los alemanes a ambos lados de la frontera, pero era totalmente impensable para el gobierno en Praga. Con Alemania limitada por el Tratado de Versalles, el gobierno checoslovaco encontraba consuelo en el hecho de que, militarmente, podían contrarrestar cualquier ambición militar que Berlín pudiera tener. Pero todo eso cambió, por supuesto, cuando Adolf Hitler y el partido nazi llegaron al poder en 1933. Hitler no se conformaba con mandar sobre todos los alemanes en la patria, y se declaró a sí mismo el libertador de todos los alemanes étnicos, obligados a vivir bajo la bandera de naciones extranjeras después de 1918, y esto incluía a los Sudetes. Además, su programa de rearme ahora significaba que Checoslovaquia tenía una amenaza militar real en su frontera. Después de la anexión de Austria el 13 de marzo de 1938, Hitler ahora se enfocó en Checoslovaquia y se enviaron tropas a la frontera, lo que provocó una crisis internacional. El gobierno checoslovaco, bajo el presidente Edvard Beneš, confiaba en que Gran Bretaña y Francia acudirían rápidamente en su ayuda, pero pronto percibieron traición al verse en gran medida excluidos de las negociaciones. Para su horror, Beneš se encontró bajo presión de aliados, enemigos y vecinos para aceptar las demandas de Hitler, y los Sudetes fueron rápidamente anexados. En ciudades como Brno, en el este, la población alemana pronto se convirtió en el objetivo de la frustración y la ira checoslovaca, lo que llevó a disturbios y agresiones. Así, cuando Hitler invadió el resto de Checoslovaquia en mayo de 1939, muchos de los 52.000 alemanes dentro de la ciudad los recibieron de la misma manera que a liberadores, llenando las calles de la ciudad para dar el saludo nazi mientras estos tomaban oficinas gubernamentales y propiedades. La excepción fueron los 12.000 alemanes que profesaban la fe judía, quienes se convirtieron en blanco desde todos los frentes. La ocupación alemana llegó rápidamente a Brno, y casi de la noche a la mañana, la vida para la población de la ciudad, sin importar su origen, cambió de manera irreconocible. Las universidades en toda Checoslovaquia fueron cerradas, y en Brno, eso hizo que la Facultad de Derecho de la ciudad fuera destinada a un papel mucho más nefasto, como la sede de la Gestapo local. Este edificio rápidamente se volvió temido por la población local, y eventualmente por cualquier prisionero aliado que cayera en sus manos, usualmente aviadores aliados. La tortura y las ejecuciones no solo eran comunes, sino también actos muy públicos, con el fin de disuadir cualquier resistencia adicional al dominio nazi. El personal académico de la universidad, que sumaba 22.000 en 1939, no solo se quedó sin trabajo, sino que también estuvo bajo un intenso escrutinio, mientras se examinaba cuidadosamente su ascendencia, y los judíos instruidos eran perseguidos con especial saña. Al menos el 25% del personal de ciencias, por ejemplo, fue arrestado junto con sus familias y finalmente deportado a Austria y al campo de concentración de Mauthausen, antes de convertirse en víctimas de la solución final. A medida que la guerra continuaba, Brno se convirtió en un componente principal de la maquinaria industrial de exterminio alemana que operaba en toda Europa del Este. Entre 1941 y 1942 más de 10.000 judíos fueron reubicados por la fuerza desde la ciudad a bordo de trenes alemanes de deportación hacia el gueto de Theresienstadt, en la ciudad fortaleza de Terezin, donde esperaban ser transportados posteriormente a campos de exterminio. Las condiciones en Theresienstadt fueron diseñadas deliberadamente para permitir que las enfermedades se propagaran desenfrenadamente entre la población, con el fin de matar a la mayor cantidad de personas posible, simplemente para facilitar la logística alemana. El 10% de los que fueron reubicados desde Brno en este periodo de tiempo murieron antes de llegar siquiera a los campos de exterminio. Luego, en el periodo posterior a que se completó esta reubicación forzada, oficiales alemanes y colaboradores y antisemitas checoslovacos regresaron a la ciudad en 1943 y procedieron a detener a aquellos que eran de raza mixta, según las ideologías retorcidas de los nazis.
cualquiera que tuviera siquiera la más mínima pizca de sangre judía o romaní. Como si no fuera suficiente sufrir bajo la ocupación nazi. A partir de 1944, la ciudad se convirtió en objetivo de varios bombardeos aliados, que tenían como blanco las fábricas de armamento y motores de aviación de la ciudad, las cuales, por supuesto, fueron reutilizadas para apoyar el esfuerzo bélico alemán y, por supuesto, la estación de tren para interrumpir la cadena de transporte alemana en el este. Solo el 20 de noviembre de 1944, 474 bombarderos estadounidenses lanzaron más de 2.500 bombas sobre la ciudad. Las condiciones meteorológicas eran malas, y muchas de las bombas no dieron en sus objetivos, lo que resultó en la muerte de 578 personas y más de 6.000 quedaron sin hogar. La parte triste para los habitantes de la ciudad fue que BR no era el objetivo previsto para ese día. El objetivo original estaba en Polonia, pero el mal clima obligó a cambiarlo por la ciudad checoslovaca. Más tarde, Estados Unidos se disculpó por el ataque, pero la ciudad fue golpeada varias veces más en apoyo al avance del ejército soviético, cuya propia fuerza aérea y eventualmente su artillería comenzaron a caer sobre la población. Los folletos de propaganda que acompañaron el ataque dejaron en claro que fueron los alemanes quienes eran responsables de que los bombarderos visitaran su ciudad. El 25 de marzo de 1945, el Ejército Rojo inició su ofensiva para capturar Brno y la ciudad de Bratislava. Esto fue parte de una ofensiva más amplia en el frente oriental, en la que las fuerzas del Ejército Rojo avanzaron para asegurar el oeste de Checoslovaquia y llegar hasta Viena, en Austria. Y debía ser llevada a cabo por el Segundo Frente Ucraniano de la Unión Soviética y las tropas de los ejércitos primero y cuarto de Rumania. Rumania había sido aliada de Alemania en la guerra contra la Unión Soviética, pero con las tropas soviéticas avanzando sobre territorio rumano en agosto de 1944, cambiaron de bando y declararon la guerra al Tercer Reich de Hitler. Tras la caída de Viena, el 15 de abril de 1945, los blindados soviéticos del Sexto Ejército de Tanques de la Guardia fueron reasignados para apoyar el avance sobre Brno. Tras un nuevo asalto contra las líneas alemanas, se abrió una brecha que permitió al Sexto Ejército abrirse paso, y el 25 de abril llegaron a las afueras orientales de la ciudad antes de ser alcanzados por el primer grupo de caballería mecanizada de la Guardia que entró desde el sur. Al día siguiente, la ciudad fue declarada liberada, aunque focos de resistencia alemana permanecieron durante 2 semanas más. Las autoridades alemanas y colaboracionistas fueron rápidamente destituidas y arrestadas, y sus funciones fueron reemplazadas por un comité popular de la ciudad de Brno. Para ese momento, la ciudad había sido devastada por la guerra. Según la propia enciclopedia en línea de Brno, de 26.280 casas, 1.277 fueron completamente destruidas, y 1.160 casas resultaron tan gravemente dañadas que tuvieron que ser demolidas, mientras que otras 2.775 casas requirieron reparaciones importantes y 8.504 más sufrieron daños menores. En efecto, 1 de cada 2 casas en la ciudad había sido marcada por la guerra. Con el ejército alemán en retirada y ya sin ser una amenaza, una población enojada y resentida comenzó a buscar venganza, no solo por el daño a sus hogares, sino por los años de miedo a la persecución, al arresto, a la tortura, a que sus posesiones familiares más preciadas fueran destruidas o robadas durante los registros, o simplemente por ver desaparecer para siempre a familiares y amigos. Y por supuesto, la ciudad todavía estaba llena de personas que hablaban el idioma de sus antiguos opresores. Muchos alemanes ya habían abandonado la ciudad cuando el Ejército Rojo se acercaba, temiendo represalias por parte de las tropas soviéticas, quienes, en lugar de ser castigados por su violencia hacia los civiles alemanes, en realidad eran alentados a hacerlo por sus oficiales al mando. Sin embargo, una población de alrededor de 20.000 personas permaneció cuando el Sexto Ejército de Tanques de la Guardia irrumpió en el centro de la ciudad. Es importante señalar que, en su mayoría, los que quedaban eran mujeres, niños y ancianos, ya que la mayoría de los hombres jóvenes sanos y aptos habían sido reclutados por la Wehrmacht para luchar por Hitler. Imitando la forma en que los judíos habían sido tratados bajo la ocupación nazi, los alemanes étnicos fueron obligados a usar brazaletes blancos para identificarse, y de inmediato enfrentaron restricciones en sus negocios. Mientras que muchas casas fueron ocupadas por familias checoslovacas,
cuyas propias viviendas habían sido dañadas o destruidas. Muy rápidamente, muchos integrantes de la población alemana fueron detenidos por las nuevas autoridades de la ciudad, y se decidió que sería un castigo apropiado que fueran internados en el colegio Koenig, donde durante los 6 años anteriores, miles de checoslovacos habían sido internados por la Gestapo. Una de sus primeras tareas al llegar al colegio fue comenzar a exhumar los cuerpos de las víctimas de la Gestapo, enterrados en los terrenos del colegio. Era un trabajo agotador y traumático, pero recibieron muy poca simpatía de sus guardias, quienes estaban decididos a castigar a alguien, a cualquiera, por lo que ellos habían soportado. Para enfatizar aún más el punto de que, a los ojos de sus captores, ellos eran tan culpables como cualquiera de los matones de Hitler. Algunos de los civiles alemanes recibieron la tarea de construir horcas en los terrenos del colegio. Y entre mayo y junio de 1945, unos 300 alemanes fueron ejecutados por varios crímenes, siendo la evidencia en su contra, a menudo, poco más que la palabra de otra persona. Al mismo tiempo, los prisioneros tenían que escuchar los gritos de las turbas enfurecidas que se habían reunido afuera, buscando linchar a tantos de ellos como fuera posible. La situación estuvo, en ocasiones, al borde de salirse de control. La cuestión sobre qué hacer con las poblaciones locales de alemanes no se limitó a Brno, y se convirtió en tema de debate nacional. Independientemente de su papel durante la guerra, o incluso si estaban casados con un checo, tal era la amargura hacia ellos, que la expulsión se veía como la única opción aceptable para satisfacer los clamores del pueblo por algún tipo de justicia. Al finalizar mayo, 500.000 de alemanes étnicos estaban en movimiento, desplazándose hacia el oeste, hacia Austria y Alemania, ahora ocupadas por los aliados. El 29 de mayo de 1945, las autoridades en Brno comenzaron a elaborar una lista de aquellos que debían ser expulsados lo antes posible. Y al día siguiente, emitieron la orden número 78 de 1945, que exigía la expulsión inmediata de la población alemana que no trabajaba de la ciudad. Las niñas y los niños menores de 14 años, así como todas las mujeres y los hombres mayores de 60 años, debían abandonar la ciudad, mientras que los pocos hombres trabajadores que se les permitió quedarse, permanecerían hasta que sus puestos fueran ocupados por checos. Tan pronto como se emitió la orden, una multitud se reunió afuera de la sede del jefe de policía y exigió que cumpliera la orden de inmediato. La mayoría de los hombres eran trabajadores de la fábrica de armas, quienes, además de ser obligados a fabricar armas para su enemigo, habían sufrido la muerte de compañeros y daños en sus hogares por los bombardeos aliados y la artillería soviética, lo cual culpaban a los alemanes. En respuesta, el jefe de policía dijo que estaba dispuesto a cumplir la instrucción, pero también expresó su preocupación de que no tenía suficientes hombres disponibles para escoltar a los alemanes hacia el sur, hasta la frontera con Austria. Por lo tanto, los trabajadores de la fábrica se ofrecieron como voluntarios para ayudarle a realizar la tarea, al igual que algunos exprisioneros de los campos de concentración liberados. Armados con garrotes, cuchillos y algunas pistolas, el jefe de policía no estaba en posición de rechazar su oferta, aunque hubiera querido. Según el informe policial, a 18.072 alemanes se les informó que serían escoltados hasta la frontera y a un campo en Austria. Pero cuando las personas fueron organizadas en columnas para comenzar la reubicación forzada, las autoridades de la ciudad fueron informadas de que el gobierno austriaco de posguerra solo aceptaría a quienes pudieran demostrar que tenían ascendencia austriaca. A pesar de esto, la expulsión tenía que llevarse a cabo. Tal era el ánimo en contra de la población de la ciudad que cualquier retraso podría haber resultado en violencia. Así, alrededor de las 22:00 horas, los primeros grupos fueron escoltados fuera de la ciudad y en plena noche. Entre ellos esa noche estaba el caso inusual de Marie Ranson Hoforova, de 24 años. Marie no era alemana, ya que nació en Brno, de padre checo y madre húngara. Su padre murió cuando ella era joven, y poco después de eso, su madre se fue a Hungría, dejándola prácticamente huérfana. Durante sus años formativos, se mudó mucho. Vivió brevemente en Alemania antes de la guerra, aprendiendo el idioma antes de regresar a vivir a las afueras de la ciudad, antes de la invasión de Hitler en 1939. Durante la guerra, dio a luz a un hijo, y se rumoraba que el padre era un oficial de las SS. Justo cuando la marcha estaba a punto de comenzar, se le acercó un hombre del que sabía que estaba enamorado de ella, pero ella había rechazado sus avances.
Como recordó después, cito: «Un día se me acercó y me dijo que tuve a mi hijo con un oficial de las SS y que tenía que unirme a la marcha. Pero si yo me iba a vivir con él, haría la vista gorda. Le dije que podía mantener los ojos abiertos y que prefería irme. Así que el 31 de mayo al mediodía, vino por mí con una ametralladora. Caminé delante de él, empujando un carrito con mi bebé, y él me siguió, hasta que me uní a la marcha que ya avanzaba por la carretera. Luego disparó un tiro y yo lo maldije. Dije que ojalá se muriera tirado en una zanja, y así nos separamos». Fin de la cita. Uniéndose a miles de otras mujeres, niños pequeños y ancianos, Marie y su hijo pronto estaban en camino hacia el sur. Eran aproximadamente 50 kilómetros hasta la frontera, y el avance era lento y arduo, especialmente para madres como Marie, que tenían niños pequeños con ellas, a quienes a menudo tenían que cargar. Muchos de los que iban en la marcha habían intentado aferrarse a reliquias familiares u otros objetos de valor para su nueva vida al otro lado de la frontera, pero los descartaron cuando se dieron cuenta de que estaban retrasando su avance, algo que siempre atraía la atención no deseada de sus guardias. En cuanto a los propios guardias, estaba claro que estaban ahí únicamente para asegurarse de que se mantuvieran en el camino y no desaparecieran en el campo, y con frecuencia agredían y robaban a los ciudadanos expulsados. Sin embargo, como señaló Marie, había una diferencia entre los dos grupos que se habían ofrecido como voluntarios para ayudar con la reubicación. Como dijo de ellos, cito: «Estos eran jóvenes de la fábrica de armas Zbrowiaka. Eran groseros y rudos. Pero también había personas que regresaron de los campos de concentración nazis y eran decentes. Las partes de la marcha que supervisaban estaban bien, sin groserías, sin golpizas. No arrancaban los aretes de las orejas de las mujeres. Pero los hombres de Zbrowiaka, ellos sí eran realmente malos, borrachos y armados como bandidos. Vi a una mujer que llevaba a un bebé que estaba llorando. Uno de los guardias empezó a gritarle para que hiciera callar al bebé. Pero no se calló, así que él tomó al bebé y lo arrojó al campo. Creo que lo mató. Y también vi a este anciano. Dijo que ya no podía caminar y se sentó al lado del camino. Me acerqué a él y le ofrecí ayuda. Tomé su mano, pero ya estaba muerto». Fin de la cita. Era obvio que el viaje no podía hacerse de una sola vez, así que se organizó una parada de descanso en Pooralika, donde los nazis habían establecido previamente un campo de prisioneros. Para su protección, algunas de las mujeres y niños, incluyendo a María y su hijo, fueron alojados en unos graneros, siendo encerrados dentro para evitar que escaparan. Las madres se acomodaron para pasar la noche, contentas de que al menos podían descansar un poco y alimentar a sus hijos. Poco sabían ellas que su situación estaba a punto de empeorar mucho, cuando escucharon el rugido de 2 motores de camión que se detenían afuera y el sonido de hombres bajando de ellos. Eran soldados rumanos y solo tenían una cosa en mente, como explicó María, cito: «Irrumpieron y empezaron a violar a las mujeres. Hubo disparos. Fue realmente horrible. Nadie habla de eso. Fue mucho peor que la marcha. Ahí, la gente fue golpeada, les arrancaron los aretes y les quitaron los anillos. Algunas personas murieron, pero en el campamento era como un matadero». Fin de la cita. Ya sea por el agotamiento o por la orgía de violencia durante la noche, los guardias descubrieron a la mañana siguiente que muchos de los expulsados no estaban en condiciones de caminar más. Por lo tanto, aquellos que estaban en mejor condición fueron separados y se les ordenó continuar hacia la frontera, mientras que los demás permanecieron en el campo hasta que se pudiera decidir qué hacer con ellos. María era lo suficientemente fuerte para continuar, y se alegró de dejar Pohorolija, especialmente después de ver cómo cargaban cuerpos en camiones para enterrarlos en fosas comunes, víctimas del abuso. María, su hijo y alrededor de 10,000 personas más continuaron hacia la ciudad fronteriza de Mykolaiv. Pero aún quedaba la cuestión de si a ella y a otros como ella se les permitiría entrar a Austria, ya que los gobiernos austriaco y checoslovaco seguían negociando sobre el asunto. Mientras tanto, la siempre desafiante María sintió que ya era suficiente, y en una encrucijada justo afuera de Mykolaiv, ella y su hijo aprovecharon una oportunidad y salieron corriendo. Su escape animó a muchos otros a hacer lo mismo, y en medio del caos, logró despistar a sus guardias. Llegó a Mykolaiv y pudo encontrar ayuda, decidiendo finalmente establecerse en el pueblo. Aquellos que lograron entrar a Austria lo hicieron con muy poco dinero o pertenencias,
y tuvieron que depender de la caridad del pueblo austriaco. Pero para aquellos que aún estaban en Pohorolica, su sufrimiento estaba lejos de terminar. Después de que el gobierno austriaco convenciera al gobierno checoslovaco de detener la reubicación, el campo quedó abarrotado de alemanes expulsados, y en las primeras semanas había poca administración para alimentarlos y atender sus necesidades médicas. Las enfermedades se propagaron sin control, y con las malas condiciones sanitarias, la disentería rápidamente comenzó a cobrar muchas vidas. A medida que avanzaba junio, las autoridades checoslovacas se dieron cuenta de que tenían que tomar el control de la situación, así que empezaron a mejorar las condiciones, como un flujo regular de suministros al campo y el establecimiento de un hospital. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Todavía hay discusiones entre los historiadores sobre cuántos murieron en la marcha y en el campo, ya sea por violencia o por enfermedad, pero la mayoría de las cifras lo sitúan en poco menos de 2.000 personas. Pohorolica siguió funcionando hasta el 7 de julio de 1945. Para entonces, muchos de los que estaban detenidos allí ya habían sido trasladados a Austria y luego a Alemania, o habían sido alojados en los alrededores hasta que pudieran ser registrados. Alrededor de 2.000 personas fueron seleccionadas para regresar a Brno, pero cuando la noticia llegó a la ciudad, hubo una explosión de protestas violentas. Los últimos 80 alemanes en el campo estaban casi todos gravemente enfermos y estaban siendo atendidos en el hospital antes de ser trasladados. A medida que Checoslovaquia fue absorbida por la esfera de influencia comunista en Europa del Este, la expulsión de no checoslovacos después de la guerra fue olvidada silenciosamente. Sin embargo, tras el regreso de la democracia y la partición del país en 1992 en la República Checa y Eslovaquia, la historia ha llegado a aceptar este capítulo más oscuro relacionado con el trato a un enemigo derrotado, y sirve como recordatorio de que, aunque las naciones aliadas lucharon contra la tiranía y la opresión, cualquiera, cuando se deja consumir por suficiente odio, puede llegar a cometer los actos más horrendos. Y no solo aquellos que llevaban una esvástica en el brazo.